Hola a todos, gracias por conectarte y vamos a hacer mecánicas energéticas 3.0. Las primeras versiones vimos cómo estos diferentes aspectos tanto impactan tu anatomía energética, el sistema nervioso y cómo también el sistema energético impacta la anatomía energética. Así que definitivamente esto recomiendo que también hagas la versión 1.0 y 2.0 de esta clase, pero aquí vamos a ver la anatomía energética y cómo tratarla para cultivar profundos niveles del tono vagal. Cuando tú ves la idea del tono vagal, es tu habilidad del cuerpo como entrar en modo descanso y reparación y también está conectado con la parte de expansión. Cuando lo ves desde el punto de vista energético, también lo estás viendo en una etapa de esta parte expansiva, profundos niveles del tono vagal, pero luego cuando tu cuerpo empieza a contraerse, cuando regresas a tu cuerpo después de una meditación, esto está conectado más con el sistema nervioso simpático, que es pelea y huida, pero también es acción y actividad. Sistema nervioso simpático no es solamente pelea y huida, sino es acción, actividad, procesos. Procesos relacionados con acción y actividad. Así que la idea aquí es tratar de inducir un estado de sanación. Aquí estamos tratando de inducir un estado basado en el tono vagal y tener un buen tono vagal, potencializar el proceso de sanación del cuerpo, que muchas veces hemos estado mejorando el tono vagal en diferentes clases, que ese es el problema. Hemos estado en diferentes piezas tratando el por qué tratar esto y qué es lo que hace, ¿correcto? Y después de varios años, hemos hablado del tono vagal. Ahora lo hemos hablado más intensamente. Sin embargo, cuando ves más la parte de la anatomía energética, por ejemplo, hicimos la clase de los chakras, donde era fundamento de la clase mística, no recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero eran todas las mezclas de aceites de los chakras y también era la versión energética de cultivando el tono vagal específicamente al chakra, ¿correcto? En diferentes tradiciones tal vez hay el uso de un sonido con esto. Te sientas y pones conciencia en el corazón, ya se empieza a expandir en cierto grado. Sin embargo, si estás meditando con el sonido, con una campana o con un, 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 un cuenco tibetano, en diferentes tradiciones utilizan campanas o cosas de esa naturaleza para ayudar a la expansión, a calmar el sistema nervioso simpático y también ayuda a la activación del sistema nervioso parasimpático, descanso y reparación. Y a veces incluso están haciendo algún tipo de eh, soplando algún cuerno o algún tipo de de concha. Todo esto está construido en diferentes tradiciones para tener experiencias profundas y también sanar el cuerpo, sanar las emociones, la mente. Cuando estás en un estado estresado, realmente no sanamos, estamos solamente manejando, nos volvemos unos micromanejadores. eh, y aquí estamos buscando en profundizar estos procesos de sanación, tratando las diferentes partes de la anatomía energética. Así que con esto incluso vamos a comenzar con la idea de cordones etéricos. Piénsalo de esta forma, tienes estas conexiones con las diferentes personas a nuestro alrededor y ya sea que son personas buenas, personas malas para nosotros, hay una serie de cordones energéticos.
la familia tenemos también cordones energéticos que son positivos, pero se pueden volver contaminados. También con las interacciones negativas que podríamos tener con personas, estos se vuelven negativos también. Así que queremos ser claros. Los cordones positivos queremos que usualmente estos son más grandes, queremos que sean más grandes. Los cordones negativos usualmente es por una intención negativa, una emoción fuerte, básicamente el cuerpo está en un estado caótico. Envían cordones a todo mundo. Cuando están pasando por un tiempo difícil, si tú incluso piensas en la idea de un vampiro energético y, y piensas en alguien con quien interactúas y cuando te vas, sientes que te sacó la vida, te drenó de energía. Es básicamente una transferencia de energía a través de un cordón energético. Es no autorizado por ti. Es básicamente entró a tu cuerpo energético, generó este cordón energético, se saltó el código de seguridad y te sacó la energía. Entonces sucede a través de los cordones. Clarividentemente se ve como si fuera un cordón umbilical, un de mayor energía pasa a menor energía. Así que no siempre significa algo positivo. Puede ser una persona muy enojada contigo y transfiere toda esta energía de gran energía a menor energía. Puedes sentirte muy en paz, incluso con lo contrario también puede pasar una persona muy positiva, con mucha paz, una gran energía de paz, de bondad, te la transfieres siempre que interactúas con esta persona. Hay esta transferencia positiva y irradia esta energía de paz y lo puedes sentir. Así que la idea es que cuando interactúas con personas hay una energía que se transfiere de un lado al otro y incluso con personas que amamos y nuestra familia, tenemos cordones bastante fuertes. Hay cordones que están conectados entre, no- entre nosotros, sentimos estas conexiones porque la energía se está moviendo. Y luego hay cordones energéticos donde hay personas de día a día, personas que llegas en la tienda y con el cajero o la cajera, con las personas que tienes conversaciones y luego simplemente te vas, no haces una interacción tan fuerte, hay un pequeño, una pequeña conexión energética y esto se disminuye y desaparece. Así que no es un fundamento muy fuerte. Lo que hace un cordón fuerte es una fuerte emoción, ya sea buena o mala, pero una fuerte emoción y pensamientos repetitivos uno, 2, 3, incluso también respuestas instintivas, ¿correcto? Las respuestas instintivas es un buen ejemplo porque tienes una conversación con alguien, pero de repente tienes una reacción a alguna situación. Tal vez no es algo que él dijo o algo, pero reaccionaste a algo con esta interacción y hay un cordón energético porque el cuerpo entra en un estado reactivo, así que el cuerpo envía estos cordones energéticos. Así que si la persona siempre está en un estado instintivo, hay muchos cordones. La tendencia es de que hay muchos cordones yendo hacia afuera, ¿correcto? Así que queremos, uno, liberar estos cordones. Pero muchas veces es acerca de limpiar estos cordones energéticos. Si tomas en cuenta los buenos cordones con tu familia, aún pueden estar contaminados y no tienen nada que ver contigo. No es de que tengas un conflicto con la otra persona. Estás muy cercano a esta persona, tal vez tu marido, esposa, tu hijo o tu padre o tu madre, tienes una muy buena relación. Sin embargo, una de estas
uno de estas personas, ya sea tu padre o tu pareja o tu hijo, tiene una situación bastante estresada, la otra persona va a sentir un cierto grado de esto y en cierto grado es un nivel de contaminación, ¿correcto? Esta contaminación no es dirigida a ti, pero hay algo que se llama energía radiatoria. La persona que está estresada y está conectada se siente estresada, ¿correcta? Todos hemos tenido estas experiencias donde estás estresado y estás bastante bien, pero de repente llegas a este lugar o esta situación, de repente te sientes estresado. Este estrés no estaba dirigido a ti, nadie estaba dirigiéndote este estrés. Sin embargo, en el campo estaba estresado, así que la energía radiatoria de estrés te empezó a impactar y empezó a afectar cómo te sientes. Así que lo mismo sucede con los cordones. Tal vez tú no eres el objetivo, pero la persona está en un estado estresado, empieza a enviar diferentes cordones, porque incluso si tú lo piensas, cuando vas a un hospital, vas a visitar a alguien en el hospital, ¿correcto? Y de repente empiezas a caminar en esta área, en el pasillo, y de repente te empiezas a sentir un poco adormilado. Hay un montón de personas que están enfermas y no están conscientes de que tú estás ahí, pero el cuerpo está enviando cordones tratando de apegarse un poco a una fuente de energía para ayudarle a esa persona a sanar, ¿correcto? Así que tal vez no están conscientes de que tú estás caminando en el pasillo y simplemente te ven como una batería caminando en el hospital y se conectan contigo para ayudarles a que se carguen energéticamente, a que sanen, ¿correcto? Así que somos más impactados por esta idea de cordones energéticos, más de lo que pensamos. Esto es algo que tomarlo en cuenta, tanto el aspecto negativo, por uno, cuando estamos estos cordones, uno, estás lidiando con contaminación. Uno, y bueno, estoy utilizando mi dedo gordo, usualmente es este dedo. Pero uno, contaminación. Dos, después de la contaminación hay una reacción de la fisiología. Tu fisiología está reaccionando a, a la energía y realmente no diferencia entre la energía de tu cuerpo como la energía que empieza a venir del cordón energético. Si tú no estás estresado, pero estás lleno de cordones energéticos estresados, tu cuerpo entra en un estado estresado, ¿correcto? Y este siguiente tal vez puede ser un poco irritante o molesto, ¿ok? Así que bueno, uno, es contaminante. Dos, hay un efecto físico que eventualmente se puede convertir en algo emocional. Empiezas a generar emociones homeostáticas, empiezas a reaccionar, tal vez te agitas, tal vez te frustras o te molestas, cualquiera que sea. Pero la tercera parte, entre más largo está esta contaminación ahí, empezamos a tomar las tendencias de la otra persona. ¿Has notado en algún momento donde estás en un argumento y de repente empiezas a comportarte o a actuar como la otra persona? Ese es el intercambio energético que se empieza a manifestar y empezamos a tomar esas tendencias, ¿correcto? Es por eso que la idea del conflicto, cuando estás en un conflicto bastante fuerte con alguien, empiezas a convertirte en aquello que estás peleando, ¿correcto? Sabes, debes ser bastante consciente en limpiar las cosas para no solamente estar haciendo lo que ellos están haciendo, que causa una escalación de eso, sino realmente resolver un problema. Es incluso hace no mucho tiempo tenía un amigo donde tenía esta persona que era bastante narcisista y era bastante agresivo con este narcisista. Y yo le decía, bueno, la forma
para volverte en un narcisista, esta es la forma más rápida, tener una discusión y pelear con un narcisista, porque la contaminación empieza a suceder. Son simplemente mecánicas, es no acerca de si va a suceder, sino en qué tanto tiempo va a tomar para que eso suceda. Así que la idea de limpiar estos cordones energéticos nos permite no tomar esas tendencias, nos permite no tener estas reacciones extrañas con nuestra fisiología, que tal vez genere una emoción o, o simplemente esta persona está siendo un poco ruda, un poco irritante, o está atravesando un tiempo difícil, está estresado. A veces somos enganchados en estas situaciones por cordones y tratamos de manejar estos cordones por cualquiera que sea la razón. Así que empezamos a tener estas estrategias adaptadas para tratar de manejar esto y que simplemente ni siquiera es nosotros. Así que en cualquier momento donde hablamos de cordones, eh, siempre comparto esta historia para darte una idea. Hace muchos años, cuando era un sanador a tiempo completo, tenía diferentes especialidades en diferentes tiempos, tenía dos especialidades simultáneamente porque tenía tantos pacientes que podía manejar diferentes proyectos simultáneamente. Así que había un periodo que hace tiempo, de hecho, me especialicé en adicción y estaba tratando diferentes problemas de sustancias y había una porción significante de personas que venían de AA. Estaban pues, batallando con alcohol. Y en tres diferentes ocasiones había alguien que era más joven, como a la mitad de sus 20. Estaba haciendo mucha sanación, estaba haciendo trabajo energético y estas tres veces hicieron alguna variación de esto. Básicamente estaba cortando cordones energéticos. Eran jóvenes y estaban siendo atraídos por cordones energéticos en el chakra sexual bastante significante. Así que estaba cortando estos cordones energéticos en su chakra sexual y cada uno le llamó la atención. Y básicamente dijeron una versión de ¿qué estás haciendo? Estoy cortando cordones energéticos en el chakra sexual. Simplemente estoy cortando cordones. Bastante ambiguo. Es básicamente estoy cortando conexiones en cordones energéticos de personas que no quieres tener incomodidad. Pero todos dijeron, en cualquier cosa que tú estás haciendo en ese momento, no sé qué es lo que haces, pero eso es lo que pienso porque estoy tomando. Y si tú lo estás pensando, tal vez son jóvenes que son atractivos y tal vez están un poco otras personas obsesionadas a ellos, están tratando de manejar sus sentimientos que no son de ellos y están manejando sentimientos de otras personas y estos cordones energéticos no están resolviendo absolutamente nada y esto se convierte en alcohol, tratando de manejar un sentimiento incómodo, algún tipo de contaminación en el cuerpo está reaccionando y eventualmente esto se convirtió en una tendencia. Así que esta idea de cordones energéticos es un problema bastante sustancial. No es solamente, hay un, un vampiro energético, tenemos un montón de interacciones con personas todo el tiempo. Así que incluso en esta parte, recuerdo que en estos días, cuando yo comenzaba, mi primer asistente estaba haciendo diferentes
am, haciendo todo mi itinerario, recibiendo mensajes, agendando citas y de repente, ok, vamos a acordar los cordones energéticos, le dije, ok, nada más le expliqué bastante vago porque para ella era bastante extraño. Así que hace un par de días pasaron y, y, y luego me llamó después de un par de días y me dijo, necesito renunciar. Y yo dije, oh, muy bien, ok, lo entiendo. Y le dije, ¿es algo que dije? ¿Es algo que hice? O no, ha sido bastante amable, simplemente tengo que renunciar. Y yo, ok, bueno, ok, está bien. Solamente para mi entendimiento, para la siguiente persona. ¿Qué fue lo que te hizo querer renunciar? Bueno, es que he estado recibiendo todas estas llamadas, personas teniendo tiempos difíciles y es difícil que puedan agendar y es difícil y les cuelgo y no puedo dejar de pensar en ellos y es bastante molesto y es incómodo y estoy teniendo ansiedad. Y estaba escuchando y dije, ok. Y dije, Cortaste los cordones de la forma en la que te enseñé y ella se cayó bastante y dijo, no, ok, bueno, podemos dejarlo ser o hacer un experimento. Puedes hacerlo por otros 24 horas y cortar los cordones después de una conversación. Y, y después de 24 dice, cómo te sientes? Y ella, mejor. Y dije, ok, vamos a continuar otros 24 horas porque todavía seguía un poco con cautela y decía, bueno, interactúo con las personas y vemos por otras 24 y vemos qué sucede. Y ni siquiera pasó por 24 horas, me llamó de vuelta y dijo, ¿puedo tener mi trabajo de regreso? Porque el problema era este que estaba lidiando con personas que tenía problemas de salud sustanciales. Todos tenían una emergencia para hacer una cita y todo y era bastante incómodo, era porque ella se sentía incómodo por los cordones energéticos. Los cordones eran bastante contaminantes y se empezaba a sentir incómoda. Aprendió a cómo cortarlos y esto se disminuyó. Y esto es lo más profundo acerca de los cordones. Entre más estás en tono vagal, más los cordones dejan de importar. Lo que sucede es que cuando trabajamos con los aceites, por ejemplo, ruda, es uno que utilizamos para cordones energéticos. Porque utilizamos ruda, eleva el tono vagal a cierto grado y el cordón simplemente sigue esto. Entre más tenemos un tono vagal bueno, los cordones dejan de importar. Van a estar ahí, pero simplemente se desvanecen. No necesitas limpiarlos, no necesitas cortarlos, se resuelven. Ahora, cuando alguien está súper agitado y genera una conexión y el cuerpo está reactivo, sucede lo contrario, así que la idea entre más mejoras el tono vagal, menos impactado eres por los cordones energéticos. Así que no solamente hacemos limpieza todo el tiempo, sino también estamos tratando de hacer limpieza y prevención. Prevención es siempre, siempre mejor. Así que con esto tenemos un par de opciones. Eucalipto de corteza de hierro es muy bueno para limpiar cordones energéticos. Ruda es muy bueno para liberar cordones, ¿correcto? Cordones energéticos, el aceite de cordones energético, Etheric Corns, es más para limpieza y tiene también un efecto liberador, pero es más por la limpieza que ocurre. Y esto ayuda a que se empiecen a liberar. Así que escoge cualquiera de estas opciones, la mezcla de aceites Etheric Corns
cordones etéricos, eucalipto, corteza de hierro, ruda, hyssop, alguna de estas opciones. Si no tienes algunas de estas opciones, haznoslo saber para ver un sustituto. Y bueno, primero comienza a inhalar. Incluso también está el cordón esotérico premium. Estás tomando profundas, suaves respiraciones. Tomando profundas, suaves respiraciones. Pausa. Permanece en quietud por un momento. Nota cómo te sientes, nota cómo se siente tu cuerpo. Y vamos a hacer esto una vez más. Profundas, suaves respiraciones, sin pensando nada en particular, simplemente inhalando.
Pausa. Y ahora vamos a experimentar un poco. No vamos a hacer el protocolo que está en el manual todavía. Y nos vamos a enfocar en dos diferentes personas. Una persona que amas mucho y una persona que tal vez sea una persona irritante en tu vida. Hay energía pasando de un lado al otro. La persona negativa es bastante directo, es un poco insultante, es pasiva agresiva o lo que sea, ¿no? Es irritante, lo que sea. Y, y la energía ahí es fácil de entender, pero cuando queremos profundizar la conexión con alguien que queremos, o incluso la idea de profundizar la conexión con un maestro espiritual o con una deidad en cierto grado para tratar de atravesar y tener una conexión más grande, es este mecanismo de pelea y huida. Diferentes tradiciones hablan de ser conductivo o ser receptivo. Parte de eso es que estás en un buen tono vagal, tu cuerpo está relajado, estás recibiendo, ¿correcto? Cuando estás en pelea y huida, estás tratando de manejar y muchas veces estás tratando de ser de una forma en particular porque no estás realmente abierto, estás en guardia. Piensas en pelea y huida es complacencia y es paralización. A veces hacemos estas cosas raras para ajustar nuestro comportamiento, pero es básicamente cómo nos resguardamos, cómo nos protegemos. Cuando vas con un querido, un ser querido, un maestro, una práctica espiritual, una deidad con la que estamos tratando de conectar, empezamos a tener experiencias más profundas que nos causa que hagamos un cambio o, o lo que sucede es de que nuestro cuerpo entra también en un modo protectivo. Así que estas situaciones negativas ayudan a limpiar para que estas personas no te impacte el tanto. Una persona negativa, algo hostil, enojo, estrés. Pero en el lado positivo tenemos cordones energéticos cuando estamos y queremos tener más conexión o cercanía, esto nos va a ayudar a profundizar esta conexión, este nivel de interacción, ya sea un maestro o una deidad. No tiene que ser un no tiene que ser simplemente una persona negativa, así que muchas veces en nuestras memorias, cosas que han sucedido hace 20 años, estas emociones, esta sensación, hay un cordón energético también a ese evento pasado, así que no simplemente a otra persona, pueden ser memorias pasadas. Así que primero nos vamos a enfocar en una persona negativa, ¿correcto? Así que escoge una persona donde has interactuado, donde tiene este factor, ¿sabes? Estresante, así que piensa en ellos, enfócate en ellos mientras inhalas con el aceite, comienza a inhalar mientras inhalas con el aceite.
estás pensando en esta persona negativa, tomando profundas, suaves respiraciones. Piensa en la persona negativa. Muy bien, y deja ir, deja ir. Y pensemos en esta persona una vez más, la persona negativa en tu vida. Enfócate tomando profundas, suaves respiraciones.
y deja ir. Ahora, antes de comenzar a inhalar, escoge una persona cercana a ti, un ser querido. Primero siente cómo te sientes con esta persona, cómo te sientes también hacia adentro, internamente. Muy bien, enfócate en esta persona, la persona positiva, la persona que amas o que te importa. Inhala el aceite mientras piensas en la persona. Tomando profundas, suaves respiraciones. Pausa, deja que se incube por un momento y deja ir por un momento. Y una vez más, piensa en la misma persona positiva, enfócate en él, ella, profundas, suaves respiraciones.
Pausa, pausa y deja ir. Pausa, pausa y piensa en la persona. ¿Qué es lo que notas? ¿Qué es lo que notas? ¿Te sientes diferente? ¿Te sientes más cercano? ¿Qué es lo que notas? Me siento mucho más feliz. El conflicto con la persona se siente más suave. También evalúa a la persona negativa. ¿Cómo te sientes? Así que ahora vamos a hacer algo mucho más específico. Así que con esto, aquí nos enfocamos en una persona que, una persona positiva. Y hicimos lo opuesto, pero ahora vamos a ir a los chakras. Vamos a impactarnos en los diferentes chakras que son impactados por diferentes personas o conexiones. Nos vamos a enfocar primero en el chakra básico para mejorar el tono vagal de esta parte. El chakra básico tiene que ver con mecanismos de defensa, ¿correcto? Así que cuando alguien es algo negativo contigo, el chakra básico no sé y empieza a empujar. Pues, a veces incluso en una relación cuando empiezas a acercarte, acercarte, acercarte y luego llega un punto donde llega un límite, un umbral, donde te sientes muy vulnerable y empieza a haber un empuje hacia atrás. Así que de nuevo el chakra básico está empujando y diciendo, no, estamos en un territorio desconocido. Mm, Tal vez ser abierto a alguien es algo malo. Entonces el cuerpo entra en un modo pelea huida, un modo enloquecido. Así que hay que calmar esto para profundizar los niveles de conexión. Y lo mismo sucede con prácticas espirituales, una profunda conexión con el maestro, una deidad, incluso con el alma. En cierto punto hay un empuje de vuelta por el cuerpo porque se siente vulnerable, se siente incómodo y empieza a enviar cordones, empieza... Y es por eso que estos mecanismos dependen de este efecto, así que con el aceite que estás utilizando vas a comenzar a inhalar con tu conciencia en el chakra básico, la punta del coxis.
tomando profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia está en el chakra básico, tomando profundas, suaves respiraciones. Pausa y deja ir por un momento. Deja ir, pausa, deja ir. Vamos a hacer el chakra básico una vez más. La punta del coxis. Tu conciencia está ahí, tomando profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia está en la punta del coxis, tomando profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia en el básico, tomando profundas, suaves respiraciones.
Pausa y deja ir. ¿Cómo se empieza a sentir? ¿Cómo te empiezas a sentir? Ahora vamos a hacer el básico. Una vez más, tu conciencia está en el básico, en la punta del coxis, tomando profundas suaves respiraciones. Pausa. Ahora, vamos a enfocarnos en personas. Antes nos enfocábamos en una persona positiva, negativa. Puedes seguir escogiendo estos, pero primero una persona negativa. Esto va a profundizar lo que hiciste antes, va o continuar con la persona que hiciste, y si no, escoge a alguien más. Y simultáneamente tu conciencia está en el básico. Así que tu conciencia está en la punta del coxis, el básico, y la persona, los dos simultáneamente. Profundas, suaves respiraciones. Con tu conciencia en la punta del coxis y la otra persona simultáneamente.
Pausa por un momento. Vamos a hacer otro ciclo. El básico, que es la punta del coxis. Y la persona negativa piensa en ambos simultáneamente. Tomando profundas, suaves respiraciones. Deja ir, deja ir. Muy bien. Ahora, una persona positiva, la persona que amas, ser querido, haz tu conciencia en la punta del coxis y piensa en esta persona los dos simultáneamente.
Continúa inhalando. Deja ir. Nota cómo te sientes. Nota cómo se siente con la persona. Muy bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a hacer una situación activa. Esto puede ser cordones a múltiples personas o a una situación como tal, una situación negativa o una situación positiva, no importa, puede ser una situación neutral. O algo activo, por ejemplo, un proyecto o una interacción con tu familia, cualquiera que sea una situación. Tu conciencia está en la punta del coxis y la situación simultáneamente, tomando profundas suaves respiraciones. Sigue pensando en la situación activa, la punta del coxis.
Pausa y deja ir. Ahora, eventos pasados. Observa algo que pienses, "Oh, ya eso pasó, algo negativo, algo moderado o incluso algo extremo. Puede ser un patrón de situaciones, pero de cosas del pasado, que cuando lo traes a tu mente es un poco agitante. Tu conciencia está en la punta del coxis, en el chakra básico, el evento pasado, los dos simultáneamente. Tomando profundas, suaves respiraciones con tu conciencia en la punta del coxis y el evento pasado, los dos simultáneamente. Profundas, suaves respiraciones.
Pausa, permanece en quietud. Vamos adelante a compartir experiencias, hacer preguntas de esto. Puedes abrir tu micrófono o escribir. Podemos pasar todo un día solamente haciendo cordones etéricos, pero adelante. Comparte tus experiencias. Adelante. Vaya, esto fue interesante. Para mí empezó a ser primero muchas personas negativas, sí. Digamos que es un pequeño grupo de personas. Y luego cuando conecté con relaciones positivas, pude sentir como también había como una raíz de esta parte. Y luego intentando las personas negativas, pude sentir como si fuera un cable que se empezaba a desconectar. Eso fue fascinante. Y luego otro fue acerca de cuando empezamos a hacer la parte con el chakra básico, con profundas respiraciones en las relaciones positivas. Y esto se sintió bastante limpiador. Te quiero agradecer por esto. Creo que fue como mucha agua que estaba estancada y se empezó a liberar. Muchas gracias. Creo que fue la forma más en la que puedo describirlo. Y luego cuando hicimos básico, fue interesante también con las relaciones positivas porque el básico se empezó a sentirse más expansivo. Ah, sí, totalmente. Sabes, no solamente estar aterrizado, sino ser más realístico, más práctico, ser capaz de ser más dinámico con la actividad en el mundo, sino también potencializa tu habilidad para ser protegido y protegerte a ti mismo. Sí, eso fue bastante interesante. Muchas gracias. Porque cuando tú lo piensas en tu trabajo, cuando estás ahí, estás mediando conflictos, cosas de ese estilo. No es simplemente que personas vienen a ti, sino la forma en la que tratan de ponerte el pie. No quieren que tú estés en el juego, quieren apagarte. Es, ya sea intencional o no, pero es una manifestación energética que le pega al chakra básico, que lo disminuye. Y entonces es fácil como perder balance. Es como una metáfora, pero incluso en una pelea física es cuando ves estos samuráis, por ejemplo, donde se están apuntando las dos espadas uno al otro y uno esperando a que otro tome acción.
y, y básicamente están esperando en qué momento uno toma la acción o donde el chakra básico de uno se está debilitando. Usualmente esperan a que uno haga el movimiento. El primero que hace el movimiento es la persona que va a perder porque la otra persona está más aterrizada y es ahí donde... Así que sí, nota como si fuera una situación de pelea, como poner tu guardia y está esperando uno al otro que disminuya el chakra básico. Tal vez no es consciente o intencional, pero están peleando y tratando de disminuir el chakra básico de otro. Bastante interesante, ¿no? Sí, puede ser una pelea, puede ser un argumento, puede ser una pelea física o una disputa y hay debate. No, no es necesariamente es lo mismo, pero hablando acerca de alguien tratando de disminuir básicamente tu voluntad y que dobles las rodillas. Así que hay una versión, en cualquier momento, una versión de esto, el chakra básico se disminuye, siempre. Así que estaba hablando acerca de cuando veía de dónde venía las raíces, cuando empezaba a ser la parte de una persona positiva y, o sea, hay una situación positiva y veías que había raíces viniendo de ahí. No, estaba haciendo la parte positiva y veía que lo que dejaba de mí había interacciones negativas, como estas conexiones negativas tratando de enraizarse hacia mí. Sí, siento que eso es bastante directo, puede ser un poco energéticamente, pero es la intención de incluso cuando piensas en la mente intelectual, sin la intuición es la mente estresada, simplemente el estrés tratando de manejar, micromanejar, piensa en cómo cuando alguien trata de hacer algo que algo suceda, tal vez lo hacen a través de manipulación o micromanejar cosas, ¿sí? O hay algún tipo de argumento donde tratan de poner diferentes argumentos y hay un montón de personas yéndose hacia su lado y que se vea su punto de vista y básicamente están tratando de hacer que su chakra básico sea más grande para arrastrar otras personas. Eso desde el punto de vista energético. ¿Algo que puedo hacer relacionado a esto o continúo haciendo esto? En cualquier momento donde la meta es tratar de mejorar el tono vagal, donde ya sea que seas más grande que la situación o estás reaccionando, estás tratando de conectar con la parte intuitiva de la mente para que sea el que resuelva el problema. Incluso cuando no tienes ni idea de lo que están haciendo, aún estás templando tu reacción de un estado estresado a ayudar a mejorar un lugar intuitivo para que esto pueda surgir y pueda manejarlo. Incluso aunque mm, te atrapen con la guardia baja, el tono vagal siempre es el que resuelve problemas, sana, es el innovador en cualquiera de estas situaciones. Así que es como la idea de incluso regresar a la parte de situaciones activas o eventos pasados, básicamente mejorar el tono vagal para caminar fuera de esa situación, sanar fuera de esas situaciones y dejar ir. Muchas veces tal vez es algo que necesitas dejar ir o es una situación activa que necesitas tal vez resolver el problema, incluso desde el punto de vista del intelecto. Cuando tú lo piensas al principio, los
los cordones energéticos tenemos contaminación y tenemos una reacción física, pero luego empezamos a tomar las tendencias. Entonces, entre más lo vamos a resolver desde el punto de vista de, oh, quiero que esto desaparezca o necesito tomar un tipo de acción, empiezas en ese camino para tomar esas tendencias. Así que entre más cambiamos entre el tono vagal hacia la mente intuitiva, esto no significa que no vas a tener un problema, pero lo vas a manejar de mejor forma. Es como aquello que decía hace tiempo, hace un año o dos, donde era para derrotar el monstruo, te conviertes en el monstruo. Y en, y en mi juventud ese era mi nombre de en medio, donde realmente podía estresarme pensando en esto, un pensamiento estresante y estar tratando de micromanejando cosas. Estaba tratando de ser muy estratégico y un par de varias cosas, pero no se detiene ahí, continúa y continúa. Así que entre más, entre más puedes tener tono vagal para lidiar con estos problemas, más se resuelve mucho más rápido. Más es una forma para adaptarse y ajustarse a un grado mucho más alto. Entre más trabajas el tono vagal, y en esa situación en específico, la idea de pensar en la persona, pensar en el pasado, en un evento pasado y constantemente entre todas estas cosas están un poco difíciles, más tono vagal más profundo, tono vagal más profundo, vagal. Eventualmente en cierto punto empiezas a tener diferentes reacciones, empezar a generar diferentes interacciones y romper fuera de esos patrones. Y puedes detenerte de interactuar con personas difíciles, pero sin embargo, sin importar lo que pase, siempre hay un siguiente nivel de situaciones negativas, de basura. Es mejor ser como un explorador, es ajustarte, adaptarte y ver qué es lo que sucede, ¿no? Y todos tenemos esto, no solamente en el lugar de trabajo, puede ser en la familia. Usualmente no son en amigos, puede ser. Sin embargo, usualmente con la familia, el trabajo, a veces, a veces los amigos estos días están más en las políticas. Hay potencial en todo esto. Siempre es algo en la mesa, pero hace 30, 40 años no es como hoy en, hoy en día. No es tan intenso como hace 4 o 5 años. Pero aún está esto. Muchas gracias por todo esto. Estoy muy feliz de este proceso con el tono vagal. Gracias. Y adelante. Tengo, quiero compartir algo y tengo una pregunta. El primer proceso se estaba enfocando en una persona negativa y una persona positiva. Si tú lo piensas en la parte negativa, hace mucho más fácil cuando ya no estás a la defensiva, significa que la mente está más expandiéndose. Sí, la parte positiva fue mucho más fácil. Mi pregunta fue al principio del proceso, mencionaste la persona con la que estabas trabajando, recomendabas cortar los cordones entre las interacciones
si quiero comenzar a hacer esto entre mi día, simplemente inhalo y me enfoco en puntos. Simplemente puedes inhalar. Honestamente puedes hacer el proceso que hicimos al final del día, donde, ok, vamos a observar en las situaciones y personas que pasaron durante el día. O durante el día, donde tengas un descanso, un par de minutos, puedes inhalarlo 1 minuto o dos. Y al final del día, tal vez simplemente hacer el proceso por 10 minutos. ¿Sabes? Y con eso sería más que suficiente. Muchas gracias. Eso voy a hacer. Y adelante. Esto fue muy profundo. La primera parte con la persona. Pude sentir cómo se liberó mucho y luego la situación con la persona negativa se volvió como si fuera un pequeño ratoncito. Eso es una muy buena visualización. Es como a lo mejor antes pensábamos que era un monstruo y luego se volvió un pequeño ratón. Y tengo un problema que también está en un nivel o con una frecuencia que tanto lo trabajo. Sí, a veces cuando hay algo de conflictos, ya sea corporativo, incluso recuerdo una vez estaba ayudando en una fusión en una compañía y nuestro trabajo era ayudar y facilitar esta fusión de compañías y todos estaban siendo ah, con ciertas posturas, aventándose el uno al otro y muchas veces decían exactamente lo mismo, a lo mejor lo decían en un lenguaje diferente, pero estaban peleando tan duro que no se escuchaban realmente el uno al otro. Y lo que yo decía es de que cuando estás en una pelea, asume que vas a ganar, pero incluso cuando todos ganan, todos están sangrientos. Incluso cuando tú ganas y eres el victorioso, aún vas a estar sangriendo, aún va a haber una pérdida de algún tipo. Así que aún puedes negociar algo que está comprometido. Usualmente hay una pérdida que sea sustancialmente menos. Sí, y me siento mucho más limpia. Sí, porque tal vez puede ser frustrante al principio, pero no se vuelve sangriento, ¿sabes? Sigues esta metáfora de sangriento porque hace un par de veces donde tuve que tragarme algo que no me gustaba porque eh, iba a comprometer algo y aún así fue una mejor opción que pelear en respuesta. A veces tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿sabes? Así que en un mundo perfecto eso no sucedería, pero eso nunca l- he visto que sucediera de esa forma. A veces, no sé, es de que tenemos que confiar en alguien y tal vez no, a veces no es con alguien que queramos confiar. Sí, traes un buen punto porque a veces confianza es un predicamento, la situación, el intelecto trata de manejar esta situación con pensamiento de estrés y la intuición es un resolvedor de problemas, sana, innova, se ajusta, se adapta y tener que confiar en eso, ¿sabes a lo que me refiero? No tratar que micromanejar lo que el intelecto hace que nos sintamos inmediatamente bien. Y sea lo que suceda, sigue produciendo ansiedad. En cierto nivel estamos tratando qué tal si pasa eso o aquello o aquello.
Y la idea de confiar, sabes, tal vez no sabes literalmente, este es el mejor resultado, porque no tienes una forma de validarlo, porque es algo que todavía no sabes cómo va a jugar, cómo va a pasar, qué va a suceder, así que tratas de evadir eso. Entonces, incluso pudo haber sido algo sangriento por años y por años, cuando algo tal vez pudo haberse resuelto rápidamente. Sin estar cazándolo tan lejos, te quiero compartir que estaba en este Zoom estas pasadas semanas donde estaba bastante ansioso y me di cuenta que va de una persona a otra persona, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? No solamente soy yo en las mañanas, así que voy a cortar cordones. Sí, a veces, sí, al hacer un poco de sanación al final me siento un poco mejor y cuando también le pregunto a ella, ¿cómo te sientes? Me siento mucho mejor. Porque por todas las cosas que están pasando y yo me siento bien, sin embargo también le impacta a ella. Así que es la misma idea que estás describiendo. Muchas gracias, esto es muy valioso, gracias. Así que, bueno, ahora si tienes más preguntas vamos a pasarlas después de la comida, pero necesitamos pasarnos a la sesión del espacio sagrado de Astara. Conéctate si quieres, vamos a hacer un poco de tono vagal, orientado a tono vagal. Conéctate si puedes, vamos a compartir el link y si no, regresamos en 1 hora y media y vamos a continuar.